Queremos completar nuestro estudio del espacio de señales estudiando la representación de señales más ruido en el espacio de señales. Ahora, probablemente el mejor punto de comienzo para ello es nuestro modelo de señal recibida, que tiene una componente de señal determinística y tiene una componente de ruido, y la correspondiente representación en el espacio de señales, que la habíamos dividido en la porción del ruido que está dentro de las primeras J dimensiones y un ruido residual. Vamos a comenzar con esta expresión, la cual estoy copiando. Y vamos a trabajar a partir de ella. Y lo primero que vamos a decir al respecto de esto es que el término de ruido residual lo ignoraremos por ahora. Ahora, en la práctica este término puede ser ignorado y ya vamos a entender por qué, pero por ahora simplemente asumamos de que ignorarlo no es ningún problema. Y con ello entonces enfoquémonos en la representación de señal más ruido en las J dimensiones del espacio de señales, y es bastante evidente, bastante lógico que estos dos coeficientes sean entendidos como un coeficiente RJ check, de tal forma que la representación de la señal recibida toma la forma normal de una representación en el espacio de señales de una suma de coeficientes ponderando las J bases que han sido definidas. Entonces, de lo anterior, de esto, resulta que R tilde señal igual a S tilde señal digital más ñ ruido térmico tiene una representación en el espacio de señales como R vector es igual a SI vector más N vector. Ahora, este N vector habíamos visto que es un vector de dimensión infinita, donde las dimensiones a partir de J más 1 y en adelante corresponden a la representación de este ruido residual que estamos ignorando. Por lo tanto, en esta notación lo que estamos realmente solo considerando son los vectores dentro de las J dimensiones del espacio de señales. Y para representarlo, lo mejor que podemos hacer es volver atrás a la figura que utilizamos para representar la señal dentro del espacio de señales, y la voy a copiar y me la voy a llevar a la hoja nueva y la voy a pegar aquí. Entonces, asumiendo que tenemos
un ruido que se materializa como el siguiente vector, ahí sí, donde por ejemplo la proyección de este vector es así. Entonces resulta un vector recibido R que en el espacio de señales tiene esa posición que se indica ahí. Suma vectorial común y corriente tradicional en el espacio de señales. Y con eso tenemos todos los elementos necesarios para comenzar a trabajar en el espacio de señales con esta notación vectorial. Y lo primero que vamos a hacer es reinterpretar el receptor de correlación con esta nueva notación, con esta nueva técnica llamada representación geométrica en el espacio de señales.